sus volantes. Estamos en esta conversación que tiene que ver con una fe que toma riesgos. Y hemos asentado desde un principio, si acaso no han estado con nosotros o están regresando después de estar ausentes por un momento, es que esta fe audaz, en inglés se llama daring faith, no se trata de nuestra fe. Me gustaría que fuera nuestra fe, pero no es nuestra fe. Inclusive cuando estuve ahora esta semana en una conferencia de pastores y me tocó hablar 2 veces, el tema que me asignaron a mí fue la espiritualidad o la fe del ministro. Y yo tomé el tema y lo elaboramos y estudiamos al respecto, pero una cosa que hice cuando me paré al frente y hablar, eran como unos 200 pastores, les pedí disculpas cuando me paré al frente porque les dije que yo no venía desde tan lejos para hablar de la fe de nosotros. Yo quería hablar de la fe o de la espiritualidad de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando alguien habla conmigo, me hace referencia de hijos, de matrimonio, del gobierno, lo que sea, podemos hablar de esas cosas todo el día y es bueno que platiquemos de los hijos y de esto, pero al final la conversación solamente tiene sentido si hablamos de Cristo. Entonces, cualquiera que sea el tema, hay que filtrarlo a través de Cristo. En fin, es lo que hemos estado haciendo por ya 4 semanas. Esta es nuestra 5ª semana. Si ven en sus hojitas, es la 5ª semana. Y esta conversación acerca de la fe de Cristo, no solamente fe en Cristo, tiene que ver con lo que acabamos de leer ahorita, porque si observan, Cristo dijo la semana pasada, en el capítulo 14 de Juan, que si me aman, van a guardar mis mandamientos. Y Cristo a la misma vez se da cuenta, porque Él está por experimentar la obediencia al Padre de los mandamientos, que la obediencia al Padre no depende del deseo del ser humano de no ser desobediente. La obediencia al Padre no es simplemente una actitud de la cual lo hacemos porque es lo correcto por hacer. La obediencia al Padre depende completamente, y por eso lo pusimos así la semana pasada, depende completamente de que alguien nos ayude a ser obedientes. Yo doy el beneficio de la duda a la gente y pienso que la mayoría de la gente quiere obedecer a Dios, o por lo menos no queremos desobedecer, pero Cristo nos enseñó la semana pasada, si me aman, guardan mis mandamientos, y por eso después de decir guarden mis mandamientos, automáticamente dijo en el siguiente versículo la semana pasada, es que voy a darles a otro consolador. La palabra en inglés es advocate, que tiene que ver con el otro Jesús, su espíritu. Y empieza a desarrollar esa idea, porque si ustedes por favor tratan de hacer un poquito de esfuerzo en conectar la conversación que hemos tenido. Esta es la imagen que toda persona tiene que abrazar como condición para ser salvo. No hay persona que se acerque a Dios o experimente salvación asumiendo que puede cargar con su vida o con el peso de la vida. La salvación es reconocer que yo soy como este bebé, que aun cuando yo quisiera ir al cielo, cuando quiero evitar el infierno, no puedo hacerlo por mí mismo. La salvación es entender que el único que puede salvarme es Dios. Ahora, esta serie lo que ha hecho, y espero que esta mañana quede bien claro esto, si es que no ha quedado claro, es que el reto del cristiano, si es que ya somos seguidores de Jesús y ya pasamos por la salvación, ahora el reto es vivir el resto de nuestra vida como salvos. El reto ahora es criar hijos, finanzas, cuestiones de salud, cuestiones de trabajo, a través de una actitud de salvo. Entonces, por eso es que la fe de Cristo es la que nos salva, y es la fe de Cristo también la que nos ayuda a vivir como salvos. Entonces, la conversación ha sido en el aposento alto, ha sido en esta experiencia de estar en este lugar privado entre Jesús y los discípulos, celebrando lo que se le conoce como la Pascua, la salida de Egipto a través de la obra redentora de Dios y la formación de una nación. Lo están celebrando, y en las cuantas horas o en los cuantos momentos, ustedes recordarán, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 10, capítulo 17, todos esos capítulos de Juan juntos es una sola enseñanza, es un solo mensaje de la pasión de Cristo. Y en este momento de intimidad es que los discípulos continúan escuchando del Señor que Él tiene que irse, que Él tiene que irse, que Él tiene que irse. Y esta salida de Jesús, que ni se la imaginan, que es a través de un juicio ilegal, a través de una tortura física, a través eventualmente de estar crucificado en un madero, y dentro de unas cuantas horas va a literalmente morir, y van a poner su cuerpo en una tumba. Eso no se lo imaginaban que venían, y por lo tanto el común denominador de esta conversación de Cristo con los discípulos es confusión. Ellos están confusos. Entonces, por eso habla acerca de que esa confusión, la solución es que tengamos a un consolador, el otro Jesús, que
disipa o nos ayuda a navegar momentos de confusión. Cómo operar, cómo vivir, cómo expresar la fe de Cristo en un mundo que es obviamente opuesto a esa manera de vivir. Entonces, la semana pasada, una vez más, simplemente dejamos la conversación entendiendo o abrazando que necesitamos la ayuda de un consolador si es que vamos a vivir para Él. Ya que lo hicimos, ahora este versículo que quiero invitarles a que vean, que es el versículo 18, ahora implica o trae las implicaciones de este consolador en nosotros. No solamente para salvación, pero para vivir como salvos. ¿Qué son las implicaciones? Aquí están las implicaciones. Las implicaciones es que Él no nos va a dejar como huérfanos. ¿Qué implica ello? Que sin la presencia de Cristo o sin la ayuda o la intervención del Espíritu Santo, el ser humano está perdido, no tiene identidad. De que aun cuando estamos en un momento, en un lugar donde nuestras acciones potencialmente no reflejan la fe de Cristo, mi esencia, quién soy, ¿sí?, tiene que reflejar en quién he creído. Una vez más, por favor, porque esta semana yo estuve viviendo esta semana en Guadalajara. Estuve varias noches y varios días en Guadalajara. Ahí esa fue mi residencia por unos días. Pero mi ciudadanía es en Estados Unidos. ¿Sí? También soy ciudadano mexicano, pero en este caso con lo que viajé es una ciudadanía americana. ¿Qué implica ello? Que viví en Guadalajara, pero mi ciudadanía está en otro país. Es exactamente lo mismo con el cristiano. Residimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía no es en este mundo. Entonces, a raíz de ello es que como Él está hablando de que se va a ir, Él les recuerda, le dice, no los voy a dejar como huérfanos, no los voy a dejar completamente solos. ¿Y cómo voy a solucionar eso? Vean cómo lo va a solucionar. Voy a volver, ¿a dónde? No está hablando de que va a volver a restaurar el reino, no va a volver a quitar a los romanos, no va a volver para mejorar la condición, o no va a volver para simplemente ayudarles a ellos que eviten más sufrimiento. Simplemente Él dice, voy a volver ¿a qué? A ustedes. Entonces, hemos explicado desde un principio que la bendición de orar a Dios, la bendición de conocer de Dios, la promesa de saber de Dios, véanme tantito, es Dios. ¿Se me explicó? En otras palabras, es bueno que oremos por bendiciones, por cuidados, por sanidad, por restauración, todo eso es bueno. Pero lejos estemos de ser la generación que valoramos más lo que Dios provee que la persona de Dios. Porque lo que está sucediendo aquí es que Él está diciendo, si el antídoto a ser una persona huérfana o sin identidad es literalmente la presencia de Dios. En otras palabras, he caminado con ustedes por 3 años y medio, dice Jesús. He estado con ustedes, he vivido con ustedes y espero que especialmente ahorita que están por verme ser ejecutado, no piensen que mi vida ha cesado de existir, que mi vida es completamente sin sentido, que el esfuerzo fue en vano, sino que eventualmente regreso a ustedes. Entonces, lo que tenemos que entender es esto, y aquí está el reto de la conversación, es que toda persona que desea obedecer a Dios o vivir para Dios, pero entiende que su obediencia a Dios es como lo que dijimos la semana pasada, inicia entendiendo que yo no puedo obedecer a Dios, entre paréntesis, toda persona que entiende este principio en la obediencia a Dios y se da cuenta que siempre estamos faltos para obedecer a Dios, es el tipo de persona que crece en misericordia y en compasión con aquellos que desobedecen a Dios. Piense por un momento lo que acabo de decir. Porque lo inverso es exactamente también lo mismo. Toda persona que piensa que puede obedecer a Dios, se cree autosuficiente por su espiritualidad o por su propia fe, de tal manera que se convierte en un crítico de aquellos que desobedecen a Dios. ¿Sí me explico? O sea, ese espíritu fariseístico, ese espíritu de legalismo, es simplemente el producto de una persona que piensa que puede obedecer a Dios por sí mismo. Todo cristiano, todo aquel que abraza el evangelio y entiende que para vivir como cristiano no es simplemente una experiencia del pasado, pero ahora es una continuidad, es la persona que tiene compasión y cada vez que ve a una persona que cae, se acuerda de que él en eso vivía anteriormente. ¿Sí me explico? Entonces, a raíz de esta experiencia de poder crecer en dependencia en el Señor, es que ahora entiendo que la bendición no es levantar las pesas.
lo cual hay que hacerlo, porque hay que cumplir la ley, hay que ser obedientes, pero la bendición es que Él está con nosotros o estará con nosotros. Lo que crea esta experiencia de fe en Cristo, con la fe de Cristo, es que nos ayuda a entender cómo es que la Biblia presenta la verdad para nosotros. La verdad en la Biblia no es presentada en blanco y negro. La verdad es presentada en ambos. ¿Qué significa ello? Significa que, por un lado, sin Él somos huérfanos. Y estando en esa condición de huérfano es que Él viene a nosotros. Una vez más, por favor, porque aquí está ambos. Esta es la misericordia de Dios, que estando en una condición sin identidad, Él viene a nosotros. Pero cuando Él viene a nosotros y Él vuelve a nosotros, crea esto. Crea el entender que su amor es incondicional, que Él tomó la iniciativa de amarnos, que nosotros nunca buscamos su amor, Él nos buscó primero. Pero cuando Él se hace presente, cuando Dios manifiesta su amor en salvación o en darnos la habilidad de vivir como salvos, entonces Él sienta las bases de cómo esa relación va a llevarse a cabo. Lo que no podemos hacer es simplemente decir, yo oré una oración, yo acepté a Cristo, yo pasé por la pila bautismal y voy a hacer lo que yo piense, lo que yo quiera, lo que yo sienta, que como quiera al final voy a ir al cielo. Esa mentalidad no es bíblica. Es esa disyuntiva de un amor que el Señor siente o tiene por nosotros, que es incondicional, y otra vez estoy un poquito nervioso con usar esa terminología porque siento que lo usamos como libertinaje, pero ese amor que el Señor ha dado, que nos dice que no nos va a dejar como huérfanos, está conectado al hecho de que cuando Él regresa a nosotros o Él está con nosotros, Él es el que determina cómo la relación se debe de llevar. Por eso es que la relación con Dios no está basada en el deseo que tenemos de relacionarnos con Dios. La relación con Dios no está basada en la cantidad de fe que tengo de creer en que Dios va a hacer lo que prometió que iba a hacer. Sí, la relación con Dios, ¿me han entendido? Está basada en la habilidad de Cristo de confiar en el Padre. Cristo confió en el Padre. El Padre vio la vida de Cristo, el Hijo, y vio que su vida fue perfecta en la tierra. Y Cristo, en su confianza y dependencia al Padre, Él eventualmente de este aposento alto sale a un huerto. Ora una oración que es muy peligrosa y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, no mi voluntad sino la tuya, de tal manera que llegan los soldados romanos. Esta es la confianza de Cristo en el Padre. Soldados romanos llegan, es llevado a un juicio ilegal, es básicamente torturado, es básicamente puesto en un madero, en unas cuantas horas va a morir, es puesto en un sepulcro. Y al tercer día el Padre analiza toda esta dependencia del Hijo en el Padre, que esa dependencia Él la aprueba al regresar o al poner el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, lo cual es glorificado ahora y resucita entre los muertos. Esa experiencia de confianza del Hijo para con el Padre es lo que significa una relación con el Padre. Porque ahora mi trabajo no es construir una relación con el Padre. Mi trabajo es poner mi confianza en lo que el Hijo hizo para con el Padre. Porque ahora yo no necesito complacer al Padre. Yo tengo que poner mi confianza en Cristo, de tal manera que la fe en Cristo produce ahora la fe de Cristo, es la única que el Padre acepta. Entonces, cuando oramos, cuando pedimos, ¿sí?, no necesitamos pedir con más fe, no necesitamos pedir creyendo, todo es importante. Lo que tenemos que hacer realmente es orar como Cristo oró. Tenemos que orar creyendo como Cristo creyó, que tenemos que actuar y pensar como Cristo actuó y como pensó, lo cual, una vez más, no lo podemos hacer solos nosotros. Necesitamos la ayuda del otro Consolador, y Él es el que crea ese amor que el Señor constantemente nos da, pero crea una relación que es literalmente condicionada. Esta relación condicional la expresa Él en el siguiente versículo, porque el versículo 19 dice esto. Y aquí está la relación condicional. Es de que dentro de poco. ¿Por qué? Porque acuérdense que está tomando la cena del Señor. Está celebrando la Pascua. ¿Recuerdan el pan, la copa, todo eso? Y dice, dentro de poco, ¿qué va a pasar dentro de poco? Me van a ver salir, me van a ver ser mutilado, voy a ser enterrado. Y Hechos capítulo 1 es la ascensión al Padre.
Por lo tanto, dentro de poco, ¿quién? El mundo, la gente, aquellos que viven a través de la vista, aquellos que viven a través del tacto, aquellos que viven a través del oído, aquellos que viven a través del gusto, aquellos que a través que viven de los 5 sentidos, aquellos que no tienen la habilidad dada por Dios de ejercer fe, que viven solamente por lo que creen, por lo que ven, por lo que tocan, por lo que contemplan. ¿Sí? El mundo ya no me verá más. ¿Por qué? Porque voy al Padre. Mas sin embargo, ustedes sí me van a ver. ¿Por qué? Me van a ver porque yo vivo, ustedes también. ¿Qué va a pasar con ustedes? Van a vivir también. Sí, una de las cosas que sucedió hace algunos años, tuve la oportunidad de estar en un país llamado Armenia, y está allá por Turquía, por Irán, y era un proyecto misionero, y éramos como unos 14 de aquí de Estados Unidos, y el proyecto era que es un proyecto evangelístico. Entonces los 14 de nosotros, en su gran mayoría pastores o líderes de otras iglesias, nos llevaron, y cuando llegabas a la ciudad nos juntábamos en una iglesia, y en esa iglesia llegaban pastores de todo el país. Y el trabajo era que uno se iba a ir asignado con diferentes pastores a servir a sus iglesias. Este es un país el cual está hecho de una conglomeración de diferentes personas por diferentes contextos, de tal manera que su idioma es así como medio ruso, es un idioma raro, el alfabeto es completamente diferente de nosotros. En fin, no hay ninguna manera de poder entender lo que dicen, por lo menos uno que no entiende ese idioma. Total que llegamos, tuvimos una celebración grande con todo el equipo que llegamos, con todos los pastores, y al terminar el culto de celebración se asignaron las personas. Entonces tú vas con él, tú vas con él, tú vas con él. Entonces a mí me mandan con un pastor que su iglesia estaba como a 2 horas hacia el norte, pegado con el país de Georgia, para aquel rumbo. Poquito inglés habla el pastor, y agarra mi maleta y me dice, sígueme. Y agarra la maleta y empieza a caminar por la calle, y ahí voy detrás de él, caminando. Y pues yo viendo, acabamos de llegar, y llegamos a un mercado, y nos subimos a un taxi. Y el taxi, yo empecé a atar conjeturas, nos iba a llevar hasta el lugar, hasta su ciudad. Entonces era un viaje de más o menos como unas 2 horas de camino. Entonces está el chofer, está el pastor enfrente, en el pasajero, y me siento yo atrás. Y ahí vamos, y ellos empiezan a platicar entre ellos. Como a los 30 minutos nos paramos, se sube otro señor y se sienta al lado mío, atrás. Y ahí vamos, empiezan a platicar los 3 entre ellos. Como a la media hora nos paramos otra vez, se sube otro señor y se sienta al lado mío. Entonces ahora van el chofer, el pastor, un señor, otro señor, y yo en medio sentado atrás, escuchándoles hablar, no entendiendo absolutamente nada y no sabiendo exactamente qué está pasando. De tal manera que llegamos finalmente al destino donde íbamos, y me lleva directamente al hotel. Es un pueblito muy pequeño, son comunidades que tienen, en su gran mayoría, son refugiados de la guerra de Rusia y de Irán. Entonces son países con mucha necesidad. El hotel se veía como que entre medias tardes y buenas noches. Entonces llegamos, y completamente oscuro el hotel, 3 pisos, el elevador nada más que habíamos 2, y el pastor, pagamos ahí la señora que estaba ahí atendiendo en el mostrador, subimos, y me lleva al cuarto, abre el cuarto y me dice, así nada me dice, tomorrow. Es todo lo que dice, cierra la puerta. Y digo yo, no que tomorrow ni que tomorrow. Me salgo y le digo, hey, le dije, espérame tantito. Le dije, teléfono, hay que hablarle a tu coordinador, porque él hablaba inglés. Hablé al coordinador, le dije, necesito que le digas al pastor que yo no me voy a quedar aquí, que me voy a quedar a su casa. Porque aquí no entiendo lo que está pasando, no conozco a nadie, no hay internet, los teléfonos no tienen señal, así literalmente incomunicado. El lunes salí para Guadalajara, volé a mediodía, llegué en la tarde. Cuando llegué a Guadalajara, el pastor que me recibió es un pastor que crecimos juntos. Él es un poquito más grande que yo, tenía como unos 24 años de no verlo. Guadalajara es un aeropuerto muy grande, de tal manera que cuando aterrizamos en Guadalajara, el lunes, lo único que hice fue textearle, le dije, ¿qué camisa traes? Me dijo, una camisa roja. Es todo lo que necesité. Cuando bajé del avión, fui por mi maleta y era solamente una puerta de salida. Y al abrirse la puerta, lo vi a distancia y dije, ahí está. No tenía que otra cosa más que simplemente ver el color de su camisa. Me acerqué a él, le di un abrazo, nos tomamos un selfie, porque después de 23 años amerita un selfie. Nos subimos a su carro, manejamos por 2 horas
Me llevó a una comunidad rural, que es donde vive él. No estoy seguro para dónde nos fuimos. No sabía si íbamos al norte, al sur. No estaba muy seguro para dónde íbamos. Pero todo el camino fue reírnos, fue platicar, recordar viejos tiempos, la familia, tus hijos, mis hijos, bla, 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 bla. Llegamos, cenamos un caldo de res y esa noche hablé con los líderes de su iglesia. ¿Sí ven la diferencia? Por idioma, por relación, por amistad, a diferencia de Armenia, no idioma, no, ok. Cuando la Biblia dice que el mundo ya no me verá jamás, nuestro trabajo es mostrar el amor incondicional en una relación condicional, de tal manera que cuando el mundo se sube en nuestro taxi, cuando el mundo se sube en nuestro carro y lo llevamos por esa relación en la vida, el trabajo de uno a través del Espíritu Santo es que no se sientan como yo me sentí en Armenia. ¿Sí? Cuando mis hijos están en el hogar y escuchan de mí cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo trato a mis padres, hablo del gobierno. Si mis hijos no tiene que haber disyuntivas que el idioma no lo entiendan. Mis hijos o mis compañeros de trabajo o mis vecinos tienen que vernos a nosotros. Así como yo vi al pastor cuando lo vi a distancia con su camisa roja y dije, ese es, para mí estaba en casa. No me importaba qué estaba pasando en todo Guadalajara, que son miles de personas ahí. Yo me sentía seguro con él. Yo me subí a su carro sin dudar a dónde me iba a llevar. ¿Sí me explico? La pregunta es, sí, porque lo que está diciendo Jesús es esto, de que el mundo ya no me va a ver, pero ustedes me verán. Entonces implica esto, que si el propósito de toda esta experiencia, de su amor incondicional, con su relación condicional, es mostrarle al mundo que nosotros, tú y yo, en un contexto comunitario, somos la expresión de Cristo. La manera en que hablamos, la manera en que tratamos o lidiamos o manejamos nuestras finanzas, la manera en que nos perdonamos unos a otros es la expresión tangible de quién Cristo es. De tal manera que mucha gente se ha subido a nuestro taxi, ha escuchado del cristianismo a través de nosotros. Y como yo me pasó a mí en Armenia, yo decía, espérame tantito porque eso está confuso, no estoy seguro. Se ve insegura el asunto inclusive aquí. Sí, esta mañana yo quiero que ustedes vean que esa fe en Cristo es personal. La fe de Cristo siempre se vive en comunidad. No hay persona sobre la faz de la tierra que simplemente diga, mientras yo tenga fe en Cristo y yo me asegure que vaya al cielo, es todo lo necesario. No. Sí, la razón por la cual tú esta mañana, o tal vez anteriormente, has tenido la oportunidad de poner tu fe en Cristo, es para que en comunidad con otros pueda crecer ahora a la fe de Cristo. Porque la realidad es que nuestra salvación, nuestra vida, existe para que el mundo lo puedan ver a Él. Tristemente, como iglesia, somos conocidos muchas veces por criticar o condenar al mundo, en lugar de ser los vehículos de la revelación hacia ese mundo. La palabra de Dios termina la conversación de esta manera. En aquel día, después de que lo abrazamos en comunidad, después de que entendemos que la fe en Cristo se vive en comunidad, ¿sí? Entendemos ahora que en aquel día, ¿cuál día? ¿Qué significa aquel día? Porque acuérdense, Cristo está hablándole a un grupo de judíos, que en la mente judía ellos siempre vieron la vida, es como crecieron, es como ellos percibieron la vida, la percibieron a través de dos eras, a través de dos etapas en esta vida. La primera de las etapas era una etapa de maldad, una etapa de exilio, de sufrimiento, un mundo que no debe de vivir como está viviendo, un mundo que nos afecta, nos enfermamos, eventualmente morimos, es el mundo de maldad. Cuando el Mesías venga, así pensaba el judío, cuando el Mesías venga, el Hijo de Dios venga, Él va a restaurar todo, de tal manera que esta etapa o esta era de maldad, que es la que Pablo menciona en Romanos capítulo 12, no os conforméis, ¿qué dice Romanos 12:1? No os conforméis a las de este siglo, eso es lo que está hablando, las eras, ¿sí? Entonces, no se conformen a este siglo, al siglo de maldad, el príncipe del aire gobierna, que es Satanás, ¿sí? Pero cuando Cristo venga,
esta era desaparece e inicia la era de justicia, la era del reino de Dios, la restauración, las veredas van a ser enderezadas. Ahora la justicia reina, no más injusticia, no más violación de derechos, no más abuso. Es lo que así pensaban los judíos. Entonces, cuando está diciendo Juan a través de Jesús, está diciendo, en aquel día los judíos están pensando, cuando venga la separación de las eras, cuando llegue o se atraviese la llegada del Mesías. Y esta llegada del Mesías, aquí está el asunto, esta llegada del Mesías para los judíos fue algo completamente diferente, porque en lugar de llegar así y terminar esta y empezar a esta, lo que Jesús hizo es que las empalmó. ¿Qué significa ello? Que aun cuando en este mundo reina el príncipe del aire llamado Satanás, es un siervo del Señor de señores, del Rey de reyes. Aun cuando yo soy salvo y he entendido que he puesto mi fe en Cristo, la realidad es que vivo en un mundo en el cual yo sé que le pertenezco a Cristo, pero muchas de las veces hago cosas que no son de Cristo. ¿Sí me explico? Ese es el estira y afloja de la vida del ser humano que ha confiado en Jesús. Entonces, lo que está explicando aquí el pasaje es que en aquel día es cambiar la perspectiva de que muchos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo percibimos la vida así. Y por eso rehusamos, como ellos rehusaron, el ver a Jesús ser crucificado. Porque lo último que yo necesito es un Cristo crucificado, un judío crucificado. ¿Se me explicó? En otras palabras, me acerco a Dios con ideas preconcebidas de lo que yo espero que Dios haga por mí y para mí. Pero es en el contexto de comunidad donde Dios no solamente me permite confiar en Él, pero ahora desarrollar la fe de Él, que unos con otros. Por eso la iglesia forma un papel importante, porque en ese concepto de comunidad es donde aprendo que aquel día no es así. Aquel día es así. Y que aun cuando estoy en una condición donde mi hombre interior se rejuvenece, el espíritu se rejuvenece, ¿qué dice Pablo? El exterior, ¿qué le pasa al exterior? Porque yo cuando vi al pastor que les platico de hace 23 años, nos vimos y dijimos, ¿cuántas libras invernos, brother? ¿Qué te pasó? Porque el cuerpo, ¿qué le pasa al cuerpo? El cuerpo refleja los 23 años que no nos hemos visto. ¿Sí me explico? Yo reconozco que me veo como su hermano mayor, pero él es mucho mayor que yo, ¿ok? Pero uno así queda cuando pastorea en Far Texas, no es cierto. Pero es simplemente entender que el concepto de aquel día cambia. Yo no sé esta mañana si tú vienes a este lugar con una idea preconcebida de aquel día, qué es lo que Dios debe de hacer en tu tiempo, por tu necesidad, por lo que te hicieron, por lo que sueñas hacer. Pero al parecer, Cristo les mueve el tapete completamente, como luego decimos, y les dice, en aquel día, no así, así, en aquel día, ¿qué va a pasar? En aquel día, ustedes, vean el concepto de pluralidad, ustedes se darán, ¿qué cosa? ¿Sí? En aquel día habrá una realización, habrá una experiencia, no por ustedes mismos, no porque ustedes finalmente se les prendió el foco, o finalmente agarraron la onda, o finalmente les cayó el 20. Venme tantito. En aquel día, ustedes se darán cuenta, porque así como era necesario que un agente foráneo salvara sus vidas, necesitan un agente externo, no de ustedes, alguien más, que les ayude a vivir como salvos en la vida. Es la realización, es el darme cuenta que no es suficiente creer en Cristo. Creer en Cristo lo que produce es ahora creer todo lo que Cristo dijo de sí mismo. ¿Sí ven la diferencia? Una vez más. Una cosa es creer en Cristo, creo que Él es mi Salvador, creo que es el Hijo de Dios, pero es muy diferente creer lo que Él dice de su persona, de qué dijo de Él, de tal manera que dice de que yo estoy en mi Padre. Eso es lo que dice Él de su persona, de que lo más importante que ustedes necesitan en la vida, venme tantito, no es una relación mejorada con el Padre, no es una relación cercana con el Padre, no es una relación que realmente refleje un corazón sincero con el Padre. Eso es importante, pero lo primero que la iglesia necesita, lo primero que los discípulos necesitaron, lo primero que tú necesitas y que yo necesito es que
En ese sentido, que el Hijo sea uno con el Padre, porque si el Hijo es uno con el Padre, eso implica que el Padre acepta el Hijo. Y si el Padre acepta al Hijo, ahora yo tengo la habilidad de confiar en el Hijo. Y conforme confío en el Hijo, mi trabajo es que ahora no tengo que preocuparme que el Padre me acepte, porque si el Padre acepta al Hijo, me acepta a mí. Porque el Hijo lo que hizo es que con su sangre Él firmó como un aval. Él dijo: yo me hago responsable de todo aquel que pone su confianza en mí. De tal manera que ahora yo estoy en mi Padre. Ustedes van a ver al gobierno romano como que si ellos tienen posesión de mí. Van a ver a los líderes religiosos como que si mi cuerpo les pertenece a ellos. Van a ver a Satanás que aparentemente reina y gobierna mi vida. Pero la realidad es que en medio de todas esas calamidades, del sufrimiento que estoy por experimentar, la realidad es que esa obediencia al Padre es la que me hace estar en el Padre. Y lo hermoso del Evangelio es que ahora, vean lo que dice: ustedes que a través de mí están en mí, ahora están en el Padre. Y por lo tanto yo estoy en ustedes. Por eso les dije hace rato que la bendición de orar a Dios, ¿cuál es la bendición de orar a Dios? Es Dios. Por favor, llévense eso esta mañana. La bendición de orar a Dios es: no hay ninguna religión en el mundo, ustedes nómbrenla a través de la historia de la humanidad. No hay una religión en el mundo que la meta sea el Dios al que se le ora. ¿Sí me explico? Todas las religiones del mundo que existen, no quiero saber cuál, de los hindúes, el Islam, el que sea, algo como beneficio, pero nadie tiene una relación con el Dios al que le oran. Para nosotros la bendición es ¿quién? Es Dios. La meta, el triunfo es Dios. Por eso es que está hablándonos de que en este concepto de unidad, estando Él en el Padre y estando Él en nosotros y nosotros en Él, es que no crea uniformidad, crea unidad, crea una unidad que esta mañana la reflejamos de esta manera. Es la unidad que Él abiertamente confiesa y dice: ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que vive en unidad conmigo? ¿Quién es el que valora más mi persona que lo que yo le puedo dar a ustedes? Es aquel que hace suyos mis mandamientos. ¿Y qué hace con ellos? El que vive en unidad conmigo es aquel que es ahora investido. Es aquel que es saturado. Es aquel que es lleno de mi espíritu. Y ese espíritu le da la habilidad de obedecer, de tomar, de hacer suyos estos mandamientos. Esta mañana para mí la invitación de cada uno de nosotros es simplemente de que veamos que la meta de esta relación de unidad, esta experiencia de vivir juntos, sea reflejada en nuestra obediencia. Por favor, escúchenme. Todo cristiano que obedece a Dios lo hace porque vive en comunidad. No hay, déjame poner de esta manera. Toda persona que desobedece a Dios típicamente lo hace porque vive en una isla, porque piensa que todo lo que necesita es creer en Dios, orar a Dios, leer de Dios, creer en Dios. Todo eso es importante y espero que lo sigamos haciendo, pero ya lo hemos explicado por varias semanas. Esta relación con Dios produce una relación con nosotros. Es por eso que la Biblia presenta como una anomalía, como algo no bueno, un cristiano no bautizado. Porque el bautismo por agua, por inmersión, es decirle al mundo, confesarle al mundo que yo estoy saliendo de una tumba en la cual fui sepultado con Cristo en sus padecimientos, pero salgo no solamente a una nueva vida, salgo a una familia. Y la invitación esta mañana es que podamos ver estos mandamientos de Dios, no como aquellos que ignoramos, no como aquellos que somos buenos para hacerlos y soy mejor porque Él no los hace, entonces yo sí los hago, entonces me comparo con los demás, pero es la necesidad de verlo en un contexto comunitario.